Él tiene experiencia en la producción de electricidad, él es un técnico, fíjense, doctorado en el extranjero, ¿verdad? Ya lo hiciéramos muchos, pero sin embargo, fíjense, fue miembro o integrante fundador de los principales partidos de izquierda de los últimos años en México y ha tenido una amplia experiencia, pues no solo política, social, fue testigo de la matanza del 68. Pues, ¿qué más puedo decir yo de mi estimado y querido vecino y ahora integrante de los Tres Mosqueteros, el doctor Miguel Ángel Delgadillo Valencia, quien también pues le gusta en su vena izquierdista, pues le llama la atención el tema de Rubén Jaramillo y dijo, pues también le entro y aquí está y vamos a ver qué nos comenta para que pues esta agüita, estamos en la temporada, quisiéramos que se definiera, o llueve o no llueve, pero que no nos tenga aquí así. Pero bueno, vamos a hacer 5 minutos, ¿no? Más o menos, yo creo. Para no prolongarnos mucho. Eh, Creo que ya se ha hablado suficiente, o bueno, bastante, quizás no suficiente, pero sí muchas ideas de la revolución y de Jaramillo. Como ya se dijo, Jaramillo pues ingresó a la revolución muy joven. Creo que tenía 14 o 15 años cuando empezó, o sea, fue por el año 2000, 1915, 14, que se incorpora. Realmente para mí es sorprendente que un personaje nacido del pueblo, igual que Zapata, igual que Villa, hayan llegado hasta donde llegaron. Sobre todo en ese caso, Rubén Jaramillo es un personaje que entiendo autodidacta, estudió por sí solo, incluso estuvo en contacto, ya lo dijo aquí Víctor Hugo, el compañero dijo que estuvo en contacto con miembros del Partido Comunista de aquella época, ¿no? De los principios del siglo. Esas ideas y ese liderazgo siempre lo llevó a cabo. Y esto lo digo porque la verdad que ser líder no es cosa sencilla, es bastante complejo porque en primer lugar hay que tener ese coraje de llevarlo adelante y de exponerse y de hablar y decir y proponer. Y eso no cualquiera lo hace. Y hacerlo desde un punto de vista de gente que no ha tenido la preparación, pues para mí se me hace muy loable que exista ese ánimo de hacer las cosas a pesar de no haber estudiado en ese ambiente escolar o científico menos, ¿no? Entonces, para mí eso llama mucho la atención y llama la atención también su sentido religioso, porque él, hasta donde entiendo, era prácticamente un sacerdote de la religión esta cristiana que bautizaba, que lo llegaron incluso a expulsar por sus ideas y, socialistas prácticamente, y llama la atención esa especie de comuna que formó, que quiso formar y que fue disuelta a balazos. Llama la atención que tuvo la capacidad para formar un partido, y eso no es cualquier cosa. ¿Cuántos tienen esa capacidad de formar un partido y de participar en elecciones en una época en la que, como decía Víctor Hugo, pues el fraude no era como es ahora, era a balazos. Entonces, siempre es llamativo un personaje como él. Quiero relatar un detalle que me llamó mucho la atención de la vida de Rubén Jaramillo, y es el hecho, él fue perseguido siempre porque siempre fue un líder. En el ingenio de Zacatepec fue el líder, como gente agraria fue un líder que siempre estuvo buscando la repartición de la tierra y trabajar en función de los pobres y que formó una comunidad muy grande aquí en Morelos. Esa comunidad lo llevó prácticamente, bueno, es decir, de muchas gentes, a ganar elecciones, no reconocidas obviamente, pero las llegó a ganar. Y entonces es un personaje, para mi punto de vista, de muy atractiva personalidad, de superación y de autosuperación. Es decir, no se educó en las universidades y sin embargo él salió adelante.
Yo conocí a Félix, ¿qué es? Félix Cerdá, todavía en sus últimos años, ya tenía 90 años, algo así. Y realmente para mí es sorprendente, uno de los jaramillistas, cómo hablaba. Muchísimos políticos ya quisieran haber tenido la capacidad de expresión de Félix Cerdán. De verdad era muy sorprendente oírlo. Yo estaba increíblemente fascinado con esa facilidad de expresarse y de comunicarse y de ser tan claro. Hasta donde recuerdo tenía a cargo un museo de Rubén Jaramillo y en Tlaquiltenango, Tehuistla, perdón. Sí, entonces siempre, hasta el último día de su vida, entiendo, fue jaramillista. Y que lo vi hablar en algunas ocasiones en televisión, bueno, una entrevista que le hicieron, y cómo se conmovía de todo lo que vio él, de las masacres de campesinos. Y es sorprendente, pues, que una personaje nacido del pueblo, prácticamente sin educación, haya podido llegar hasta donde llegó. Eso para mí es lo loable, porque no cualquiera. Yo pongo mucho el ejemplo que las gentes somos más dadas a seguir a otro, pero hacer que tus ideas las sigan otros, eso no está nada fácil. Y él lo logró. Para mí eso es lo interesante. Una historia que vale la pena comentar es aquella que se habla de cuando el gobierno de López Mateos le ofreció el indulto, le ofreció no el indulto, sino el perdón, y ya no perseguirlo, y que hubo un famoso abrazo que salió hasta en los periódicos. Y alguien comentaba de ahí que cuando López Mateos abraza a Jaramillo, López Mateos hace una mueca como de asco. O sea, un hombre que siempre, toda su vida, se anduvo de traje, porque desde muy joven era un gran orador y era de los de Vasconcelos, de la lucha de Vasconcelos, este amigo, ¿no? Entonces, López Mateos, ¿sí? Y por los que no sepan, el secretario de Gobernación de López Mateos era Díaz Ordaz. Entonces, podemos decir que Díaz Ordaz fue el criminal, el que mandó a matar a Jaramillo. La verdad, es inaudito pensar cómo este señor fue nombrado el sucesor. De verdad que cuando yo era niño se hablaba de López Mateos como un personaje casi héroe, porque era un orador excelente él se decía que él preparaba sus discursos y las veces que yo lo oí hablar, qué bárbaro. Pero siempre pulcro, una gente estudiosa, estudiada y era de otro nivel. Y por eso le dio asco abrazar a Jaramillo. Y detrás de ese abrazo estaba la gran puñalada que le dio. Es trágico pensar o saber que fue fusilado con su familia, o sea, con sus hijos, con su esposa y con su esposa embarazada, lo que es peor. No entiendo cómo alguien puede matar a una mujer embarazada. Es increíble esa escena tan trágica que se vivió en esas épocas. Y cómo el asesino o los asesinos que eran del ejército nunca se escondieron, nunca anduvieron ahí a ver que no me vieran. Eran claros enemigos y declarados enemigos de Jaramillo y en todos lados lo propalaban. Entonces, todos esos datos históricos para mí son muy alentadores de que exista o que hayan existido personajes de este nivel que son dignos de decir, me hubiera gustado conocerlo y seguirlo. Es lo que les puedo comentar, muy breve. Gracias.